Vivimos en un mundo, una humanidad imperfecta. No es que Dios haya hecho mal todas las cosas, la humanidad, los animales, no. Todo está perfecto. Pero los humanos, tal como teníamos que actuar, tal como Dios nos creó cuando creó a Adán y Eva, perdimos la capacidad de la perfección, no solamente física, mental. Por lo cual, el ser humano, a lo largo de la historia, no ha ido avanzando en técnicas, en industria, en proyectos tan aceleradamente como tenía que ser. Porque si hubiéramos conservado la perfección que Dios dio a Adán y Eva, perfecto. Perfecto significa que una persona perfecta hace un proyecto y no se equivoca. Significa que una persona tiene, digamos, una afición para la pintura y pinta rápidamente cuadros extraordinarios, porque es perfecto. Una persona perfecta no se equivoca. Hace un cuadro para una imagen, para un edificio, para una mujer, y hace un colorido, unas figuras exactas. La imperfección significa que tienes que borrar, tienes que experimentar, te sale mal, vuelves a intentarlo, o sea, para una pintura, para un proyecto, para un motor, para viajar a la Luna, a Marte, o hacer cualquier cosa extraordinaria, avance técnico. Tenemos que experimentar año tras año hasta conseguir un punto de perfección. Fíjense, por ejemplo, por poner un ejemplo, cuando hace casi 100 años se inventó el avión, ¿cómo eran los primeros aviones? Eran hombres normales, no eran monstruos que lo inventó, eran hombres normales, hombres y mujeres. Pues eran unos aviones que hoy daría risa. A veces hay películas antiguas de aquellas de mudas, películas mudas de Charlie Chaplin, que se ven esos aviones que eran de cartón, eran reales, que tenía que empujarlo uno, una hélice y una vela que a veces rompía, ¿no? Miren un avión hoy. Hoy hemos llegado con la técnica aeronáutica a Marte y a la Luna. Luego el avance ha ido paulatinamente en consonancia con los proyectos de la humanidad hacia adelante. ¿Pero por qué? Porque somos imperfectos. Luego la imperfección hace que marche lento, a base de muchos errores. Ahora he dicho esto porque la mente humana es obtusa. Todos los humanos, sí, somos creados iguales en sentido físico. Dios creó al humano, a Adán, con unas ciertas estructuras para procrear. Y luego creó una mujer con las estructuras un poco variantes para tener hijos en relación con el hombre. La aliación sexual, vamos, el acto erótico sexual para tener concesión. El hombre, la mujer, sí, físicamente semejante, mentalmente casi igual. Pero ¿qué es lo que ocurre con la humanidad? Que hemos ido avanzando muy lentamente hacia la perfección. Y entonces ve que cada tiempo que pasa, cada época, nacen nuevos inventos, nuevos proyectos, nuevos actores, nuevos pintores, nuevos arquitectos, nuevos políticos, con otras ideas nuevas, con más proyección, con más expansión. Pero porque avanzamos lentamente. Por ejemplo, los humanos, al no ser iguales, iguales no digo físicamente, la mente. No hay dos humanos que sean la misma mente. Por ejemplo, uno puede ser un músico extraordinario y a lo mejor su padre o su hijo que no es músico. Solamente que el niño ha tenido afición de pequeño, le ha gustado la música, aprender a tocar el piano y se hace un músico excelente. Pero ¿qué es lo que ocurre con la diferencia de talentos? Que al ser imperfectos, los humanos tenemos cierto razonamiento erróneo de tener celos por la persona que hace lo que tú quisieras hacer y no puedes. Celos, no solamente celos que también hay en el asunto erótico, celos porque la mujer te engaña, porque el marido te engaña con otra, porque esos son celos
digamos, sexuales, de ver que te están engañando, que te están mintiendo, que te... Pero hay otras formas de celos hacia la misma persona que no lo conoces de nada, pero tienes celos. ¿Y qué significa? Que tú ves X, un amigo, un vecino, una vecina, o un compañero de trabajo, lo que quiera, que es un hombre o una mujer brillante, es un talentoso, es un hombre optimista, es un hombre jovial, es un hombre que el director de la empresa le felicita, le dice, oye, muy buen trabajo estás haciendo. Y eso causa que las personas que lo rodean empiecen a sentir celos. No entiendan celos eróticos, no, no, celos de que ven a esa persona que se le aplaude, que se le felicita, que le elogia al jefe, oye, le voy a dar un puesto, ¿a usted le parece que este puesto de vicepresidente o lo que quiera? Oye, pues no está bien. Usted es capaz de hacerlo, porque yo le confío en usted, le veo su técnica, su forma de avanzar muy... Y la persona que lo ve empiezan a tener celos. Esos celos llevan al odio. ¿Y por qué le vas a odiar? ¿Qué te ha hecho a ti? Nada. Pero esa persona está haciendo con su trabajo lo que tú soñarías con hacer. Pero no puedes porque no tienes esa capacidad. Y vienen los celos. ¿Y qué significan los celos? Significa que empiezan a odiar a esa persona. No te ha hecho nada. Es un hombre o una mujer que tiene unas cualidades muy bien, que tiene un talentillo, pero no todos tenemos el cerebro igual. No, somos millones, pero cada uno tiene un cerebro diferente. No es que sea la forma del cerebro diferente, no. La forma de pensar, de meditar, de crear. Hay unos que tienen una tendencia a la arquitectura, otro a la ingeniería, otro a la pintura, otro a la música, otro al deporte. Diferente, porque hay variedad. Pero claro, siempre en todo ser humano tenemos esa mala cualidad de los celos, envidia. Y cuando llega una envidia a un grado superlativo, hasta esa persona que tú envidias, sea en el trabajo, sea en el arte, en la música, en el deporte, le desearías instintivamente que se muriera, o que le mataran, o que le pasara algo. Pero no te ha hecho nada. Pero ¿qué ocurre? Que tú te ves a su lado un fracasado, un inútil, que no eso te lo imaginas tú, que no vales para nada, que quisieras ser como ese, que a ese todo el mundo le aplaude, que las mujeres le felicitan, que le invitan, y tú te ves, oh, eso es un malestar general que incurre en la imperfección que tenemos los humanos. Pero no algunos, a casi todos. Hay ejemplos, voy a poner ejemplos muy conocidos, ¿no? Para que tengamos una referencia. Por ejemplo, ¿quién fue el mejor ser de la tierra? Jesucristo, el Hijo de Dios, el hombre perfecto. ¿Y qué hizo Jesucristo? Para hacer una popularidad inmensa. Curó todas las enfermedades, pero no era médico, no era, digamos, cirujano, no. Era su presencia. Le vieron que podía hacer y decir cosas y sanaba. Le llevaban a los enfermos y solamente su mirarlos, tocarlos o sentirlo, o de distancia. Había casos, por ejemplo, que un centurión romano, entonces le dijo, Señor, mi criado, que era un judío el criado, Cornelio, que se llamaba el centurión, está enfermo, le tengo aprecio, pues un buen criado, pues es judío, tú puedes hacer algo por él. Y como estaba muy atendiendo a Jesucristo a mucha gente que iban a curarse enseguida, rápido y gratis, pues le curaban, eran ciegos, lo podía ver enseguida, eran cojos, andaban, mancos, tenían brazos. Y le llevó y le dijo de mi criado. Y entonces el Jesucristo le miró tranquilamente y dice, bueno, vete, ya está bien. Señor, es que está en casa, no le he podido traer. Porque Jesucristo pensaría que le había traído, que le había dejado sentar en algún sitio. Dice, no, vete, está bien. Y cuando llegó a su casa y vio que el hombre estaba contento, que se había curado. Jesucristo curaba a distancia. No hacía falta. Solamente preguntarle, Señor, la fe es lo que movía a una persona para que Jesús atendiera aquel pedido. Y gratis. Curó enfermos, mancos, cojos, ciegos, resucitó muertos. Fantástico. Ahora, quiero decir estos ejemplos muy en gran escala para que tengamos una idea de cómo los celos, las envidias, es algo que ha sido siempre en la humanidad. El primer caso de celos y envidia que muestran las Escrituras, el mejor libro de Dios, ahí están todas las claves de todo. Eran dos hijos de Adán y Eva, los primeros que tuvo. Uno se llamaba Caín, otro se llamaba Abel. Eran dos hijos.
Pero fíjese el detalle, la Tierra, el planeta, era de ellos, no había más. Adán, Eva, Caín y Abel, porque luego tuvieron más hijos. Pero ¿qué tenía que envidiar un hijo del otro? Eran los dos, su padre eran los dos primeros hermanos. Para ellos era la tierra. Uno era ganadero, tenía ovejas, y el otro era campesino, a cosas de replantar maíz o espigas o higos o lo que quieran. Pero tenía envidia porque este Abel era, quizás su personalidad era pacífico, era sonriente y además tenía una cualidad que con las ovejas, que son los primeros datos sobre sacrificios a Dios, que cogían una ovejita, era pastor, tenía ovejas, que entonces la oveja era no para comérsela, para alquilarla y hacer con la lana vestidos, ropa o una cama. Y entonces tenía celos de su hermano, porque su hermano dice que cogía alguna ovejita, la mataba, era un sacrificio, como un regalo. Pero Dios no le da falta regalos, Dios era todo de Dios, el universo. Pero era una demostración de humildad, decir, Señor, gracias, que me has dado esta cualidad. Tengo estas ovejas, tengo este terreno, te doy algo, un regalito. Y le mataba una ovejita y se la mataba. Y Caín lo veía con odio. Lo veía, ¿por qué? Porque posiblemente Dios había dado a ese joven, Abel, alguna cualidad. Por ejemplo, la belleza física. O, por ejemplo, la inteligencia. O, por ejemplo, que tenía la cualidad que muchas ovejas se multiplicaban enseguida. Tenía un ganado de grande. Y Caín no. Caín se había cabreado siempre, en mala sombra. Le envidiaba. Le envidiaba. Porque, bueno, pero ¿por qué? Si tú eres la tierra, Caín, puedes coger tú también ovejas si quieres. Pero no, le envidiaba porque veía el progreso que hacía. Y que era sonriente, que era feliz, que se sentía feliz. Y que hablarían con ellos, y comerían juntos. Mira, Caín, hoy, fíjate, hoy he hablado con Dios y me ha dicho, y sí, sí, ya he visto, ya. ¿Y qué has hecho? Pues le he dado una oveja. Ah, sí, una oveja y la mataste tú, ¿no? Sí, ¿y qué dijo Dios? No, nada, gracias. Sí. Ah, muy bien, no, eres un buen hombre, pero le envidiaba, le odiaba. ¿Por qué? Porque ese hombre, Abel, era cariñoso, era simpático, era atento, no era orgulloso. Pero David se veía acorralado, sabía que, ¿por qué no cogías, por ejemplo, no lo hizo, pero bueno, que Caín dijera, bueno, pues voy a coger un montón de trigo, lo quemo y mira Dios, el trigo, una mazorca de maíz, la quemo para ti. No hizo nada, pero le daba envidia que el otro, Abel, era simpático, atento y era generoso. Y llegó la envidia a tal grado que ya un día le envidiaba. Y cuando uno tiene envidia, empieza a ser envidia asesina. Empiezas a odiar a la persona, no te ha hecho nada, no es mala, pero la odias porque tú te gustaría ser como él. ¿Por qué no lo eres? Porque no hace nada para hacerlo, pero le gustaría ser el que Dios le aplaudiera. Muy bien, Caín, tal. Buenas, has tenido una buena cosecha, sí. Ah, sí, lo mejor, mira, toma unas espigas. No, no, era envidia, porque progresaba y era feliz. Aquel hombre y veía con satisfacción y hablaba de, habla con Dios y me ha dicho que está muy bien, que el campo está muy... Y ya lo envidiaba, hasta que un día dijo, no puedo más. Y la envidia hizo que le llevara, Abel, ven, que te voy a enseñar una cosa. Y le llevó a un campo, ven, que te voy a... ¿El qué? No, no, espera, es interesante que he visto. Y le llevó un cojón y le pegó un mazazo en la cabeza y le mató. La envidia hizo que aquel hombre, Caín, matara a su hermano. No había hecho nada a su hermano. Era su hermano, era de hijo de los propios padres, de Adán, Eva, pero le envidiaba. Entonces es un ejemplo de que a lo largo de la historia ha habido muchos casos semejantes. Por ejemplo, ¿quién fue el hombre que más se envidió de la tierra? Jesucristo. ¿Y Jesucristo por qué? Era el Hijo de Dios, había sido creado en los cielos, pero luego vino a la tierra para hacer un sacrificio de su propia vida, para que Dios perdonara a la raza humana, que por causa de la rebelión de los primeros seres creados, Adán y Eva, habíamos heredado todo, queriendo o no queriendo, la vejez, la enfermedad, la muerte. Y Cristo vino a morir, como Abel hizo una oveja para Dios. No era una gran cosa, una pérdida, una ovejita, bueno, una oveja menos, ¿qué más da? Para que Dios tuviera un agradecimiento. Mira, que me has dado toda esta vida, me has dado esto, una ovejita, la más bonita para ti. Dios no come ovejas. Sencillamente se hacía un sacrificio, la mataba para que no sufriera,
la ponía en unas piedras con un poquito de leña, la quemaba, la oveja estaba ya muerta, ¿no? Y era un agradecimiento, gracias. Es como si tú tienes un vecino, un amigo, quien sea, que te ha hecho un favor. Pues bueno, pues vas al vecino, al amigo, al compañero, lo que sea. Y dice, ahora, mira, ¿qué tal? Oye, por favor, quiero invitarte a comer. ¿Quieres? Oye, eso. No, mira, que estoy solo que digo, voy a comer. Y te he visto a ti. Y oye, que me acuerdo ¿te acuerdas que me ayudaste en la rueda esta pinchada? Ah, sí. Hombre, pues me permite que te invite a comer. Y estás agradecido y le invitas a comer. Le das un día festivo. Eso es una forma cariñosa de dar gracias a un favor que te ha hecho. Así era Abel referente a Dios, a Jehová Dios. Dios lo estaba viendo y Dios le daba las gracias. Porque Dios no necesita comer ni una oveja, ni nada. Dios ha hecho las ovejas, millones. Dios podía decir, quiero 1.000 millones de ovejas y aparecerían. Bueno, era el detalle. Y Caín era envidioso y le odiaba porque le vería a Abel quizás brillante, Dios le había hecho más luminoso, atractivo, inteligente y feliz el hombre con las ovejas y amor tocando una flauta. Venga, os voy a dar un paseíto con la oveja, hasta luego, Caín. Adiós, que no te pase nada. Y de este tío, claro, le mató. ¿Y qué pasó? Se tuvo que huir Caín con una mujer, cogió una mujer y se fue porque ya no podía vivir allí. Los recuerdos le mataban de haber matado a un hombre inocente por envidia, que no le había hecho nada, pero no lo podía resistir, verse marginado aparte. ¿Y por qué digo esto? Hay muchos ejemplos en la Biblia. El mayor ejemplo, Jesucristo, que vino a dar su vida, sacrificio, no una oveja, ni nada. Que antiguamente los judíos hacían un sacrificio a Dios en los fines de semana, una oveja en el templo, como diciendo, mira, de parte de los judíos, parte de nuestro ganadito para ti. Dios no necesita comer ni beber, pero era el detalle, una pérdida de algo que era un poco valioso, una oveja, una cabra, para Dios en humo, a ti, que llegue a ti el humo de las gracias que te damos. Hoy en día, por poner un ejemplo, he puesto que hay mucha gente que no sabe que el mayor sacrificio del universo que Dios hizo fue su propio hijo. Matar a su hijo, no a una oveja, para que la humanidad, los humanos, recuperemos lo que por la rebelión de los primeros seres creados, Adán y Eva, al comer de cierto árbol que Dios le dijo no coma y comieron, habíamos heredado, desgraciadamente, la imperfección, la vejez, la enfermedad, la muerte. Dios no nos hizo para enfermar, Dios no nos hizo para morir, Dios nos hizo para odiar, no nos hizo. Pero de la herencia de los primeros seres creados ya venimos todos tocaditos. Porque si Adán y Eva no hubieran desobedecido a Dios, los humanos hubieran sido perfectos. Y un hombre o una mujer perfecta no se equivoca, no miente, no se cabrea, no está enfadado, feliz. Se veía un hombre y los niños felices corriendo al colegio a estudiar. Pero desgraciadamente hemos nacido todos así. Pero hay detalles interesantes. Jesucristo, que era perfecto, le envidiaban todos. Todo. ¿Por qué? Porque hacía milagros, porque quería a la gente, porque curaba todas las enfermedades, porque alimentó masas de gente milagrosamente que iban a curarse. Y encima les daba de comer, hacía milagros que panes y peces se convirtieran en alimento. Hacía milagros y todo el mundo le quería. Pero los fariseos, la religión de los judíos, le odiaban, porque ellos se veían unos miserables y Jesucristo todo el mundo lo aplaudía, todo el mundo. Y ellos nada, ellos a cobrar. Tenían sus buenas pagas y a cobrar. Pero cuando la gente veía a Jesucristo tan generoso, tan atento, y era además atento hasta con las prostitutas, que los fariseos odiaban a las prostitutas. Esas malditas, asquerosas, ¿qué tal? Prostitutas. Y Jesucristo no odiaba a nadie. Veía que esas mujeres, por ejemplo las prostitutas, tenía compasión. Y por decía, no tienen marido, no tienen esposo, no tienen herencia, no tienen nada. Y que lo que tienen para vivir. ¿Por qué no iban los fariseos a darles de comer o a darle un trabajo a cada una? No, las odiaban. Esto de escombros. Ellos eran los escombros. Ellos, las prostitutas iban a Jesucristo y atendían, las invitaban a comer. Incluso. Las prostitutas le invitaban, Señor, ven a comer, le hemos hecho una comida. ¿Para qué? Y cariñoso. Y Jesucristo no piense cómo han pintado las iglesias. Apenas Jesucristo siempre lánguido y siempre moribundo. Viene pintura de Jesucristo desangrado. No, hombre, no. Eso es una mentira. Jesucristo era cariñoso, alegre. Decía que iba le decían los cobradores de impuestos, las prostitutas,
que eran para los judíos los más odiosos, esta gentuza, eso, los mal educados. No, ellos eran los mal educados. Los cobradores de impuestos que cobraban un impuesto a los judíos para dárselo a los romanos, porque era una colonia judía. Entonces, teniendo allí los romanos ejércitos para cuidar de esa colonia, pues tenían que pagar en dinero a la gente para tener allí protección. Pero Jesucristo no lo veía mal. También una colonia es un depósito. Y los judíos lo odiaban a los cobradores de impuestos, pero Cristo no los odiaba, porque son trabajadores. Y además, como hoy es como si yo empiezo a odiar a la gente de finanzas. Bueno, pues tengo que pagar impuestos, pero también tengo policías, también tengo bosques, también tengo autobuses, también tengo agua, también tengo... Y esos impuestos van para el progreso de la humanidad y para la paz, la tranquilidad y la seguridad de la humanidad. Y Jesucristo lo veía así. Pero ellos no, esto con los impuestos, que nos roban a nosotros. Ellos eran los ladrones. Pero Jesucristo, ¿a quién odiaba? En sentido no odiar para matarlos, sino odiar que veía qué hipócritas eran. Los judíos, los fariseos. ¿Y quién eran los fariseos? La religión de los judíos. ¿Y qué hacía la religión? Pues hacían rituales, misticismo, cuentos chinos, que cogían que un vaso, hay que hacerle oración al vaso antes de comer, un vaso de agua, ¿no? O de vino, y el pecado, hacer una oración y a Dios y pedir, y los sábados, pues, hacían un montón de burradas que no valían para nada, y cobrar. O sea, el negocio de la religión. Y Cristo los veía en el templo, a los fariseos los veía en el templo los sábados, que lo que hacían los fariseos, pues vender, comprar un mercadillo, un rastro, y cogían, que iba mucha gente, turistas, de romanos o de otros países a ver el templo de Salomón, y se ponían ellos en el templo con un tenderete, y claro, los que venían de Roma o que venían de España incluso, se existía, pues Salomón fue a España mucho tiempo, se llamaba Tarsis, o Alemania, venían a ver el templo de Salomón, venían a ver los palacios aquellos que había hecho Salomón, y claro, venían con dinero de su país, con monedas raras. Pero los fariseos, venga, oye, por 2 denarios de eso te doy, o sea, dinero, dame 3 más, 3 más. O sea, y dando voces y gritos, el templo Salomón. Y Jesucristo llegaba allí al templo y lo veía, dame, oye, que no, que quiero 2 más, Marta, me has engañado. Y uno griterío, un rastro, el rastro me dice, oye, te vendo más, oye, si mañana vienes te doy 4, venga. Y Jesucristo se ponía rabioso. Y cogía a Jesucristo, fíjate que la única vez que se cabreaba, la única vez, no, nunca se ha visto más, jamás. Y Jesucristo cogió unas cuerdas, y hacía unas cuerdas de que no era para atar caballos, y empezó a latigazo con todos los tíos, y los tíos salían corriendo, le veían, fíjate, un hombre solo, Jesucristo, pero ya se ponía, y salían corriendo todos tirando las mesas, y cogía las mesas, que era donde tenían las monedas, y las tiraban al aire, y ¡pum!, todas las monedas y todos los trastos por ahí, y los tíos corriendo, le tenían pánico. Y Jesucristo les gritaba, hijos de Satanás, prole de viva, cueva de ladrones, la casa de mi padre, el templo, es casa de oración y no cueva de ladrones, hijos de Satanás, prole de víbora, ¡pum! Fíjate que Jesucristo, tan pacífico, tan cariñoso, tan atento, que los veía eso y ya no podía, ya no era él. Y ya se te excitaría, y todos corriendo, ¿qué viene? Decía el bien. Porque los odiaba porque eran hipócritas, eran malvados, eran ladrones, no creían en nada. Y decían y buscaban a Jesucristo a ver si él veía un fallo, ¡ay, mira, que ha hecho un milagro un sábado! ¡Ah, eso es un pecado! El sábado es solo para orar y no para hacer milagros. Y decía Jesucristo, pero hijos de Satanás, por de víbora, pero vosotros si os cae una oveja, que estos tenéis algo de ganado, en un río o en un lago, ¿no corréis corriendo a coger la oveja? O no, o la dejáis que se ahogue. Sí, porque el sábado no podemos, una persona que está medio muriendo, que se cure. Y tal, los tenía asco porque eran hipócritas, malvados, ladrones. Así pues los fariseos pues mataron a Jesucristo, aunque vino a morir, él sabía que tenía que morir, pero le tenían tanto odio que lo mate. Y cuando un gobernador romano, Pilato, que no, más bien Pilato tenía asco a los fariseos, los tenía asco que luego al final de la historia vinieron los romanos y acabaron con todos los fariseos, y acabaron con todo aquello, se los cargaron y el templo lo pegaron fuego fuera. Pero Jesucristo le tenían envidia porque era generoso, porque era atento, todo el mundo, las prostitutas le querían, le invitaban a comer. Jesucristo, Señor, que tenemos una fiesta aquí. Bueno, encantado, venga. No es que iba Jesucristo, hay que entender las cosas claras, con una prostituta, o con 2 prostitutas liarse con ellas, no. Iban 2 mujeres,
que tenía su negocio con su vendiendo su cuerpo. Bueno, era su problema, quiere decir, pero no iba a hacer daño a nadie, que no tenían otra cosa, que no había seguridad social, no había paro obrero, no había nada. Entonces la mujer lo único que tenía en su cuerpo, y iban con un rato con un tío, y bueno, dame algo, y tampón y ya está. No eran malvadas, eran la necesidad de verse desamparada, que no tenía marido, que no tenía hijos, no tenía parientes, no tenía nada, y tenía que morirse de hambre en la calle. ¿Y por qué no iban los fariseos a darle de comer a las prostitutas? O a darles dinero, o a darles un trabajo, que limpien el templo o algo, nada. Las tenían asco, odio. Y cuando veía que Jesucristo le invitaban a Jesucristo, mira, van con las prostitutas. No, Jesucristo dijo, no he venido aquí, a la tierra, ¿eh? No he venido aquí a curar sanos, a curar enfermos. Y si estas están enfermas, pues vengo a curarlas para que piensen, mediten y no hagan tonterías. O sea, no he venido aquí a ver gente buena y a estar con ellos. Gente que tenía errores, todo hemos nacido perfecto, y los fariseos no tenían que decir nada. Y me acuerdo que hay un detalle bíblico de la personalidad de Jesucristo, que bueno, siempre se ha pintado, pero es que es una estupidez. Siempre en las iglesias, en los conventos, pintan a Jesucristo siempre lánguido, con unas barbas, llorando siempre, así crucificado, y mirando. ¡Qué idiotez más grande! Y piensan que Jesucristo era así, bueno, pobrecito, bueno, sí, y repartiendo cruces. Jesucristo no repartió ninguna cruz, eso lo hace el clero. El clero quiere esto, por esto. O sea, nada, no pedía nada a Jesucristo, no iba repartiendo nada, iba ayudando a la gente, iba alimentando milagrosamente a masas de gente, gratuitamente. Un milagro hacía, pan y peces se multiplicaban para en una boda de Canaán multiplicó cientos de agua en vino y bebieron un vino estupendo. Iba haciendo el bien, curando todas las enfermedades, resucitando muertos. ¿Pero quién lo odiaba? La religión. Los fariseos, que le quitaban el negocio, decía. Claro, y Cristo no lo alegaba, es que los pegaba patatas en el culo. Venga, la única vez, y estaba solo, no necesitaba una escolta de nada. Y detenían como la peste, venían y salían corriendo todos, porque aquí no hay perdón que valga. Y hay un detalle interesante de la personalidad de Jesucristo, cómo Jesucristo tenía ese carisma que siempre han engañado. Ya digo que la religión tiene la maldad en el cuerpo. Por ejemplo, no han pintado la religión que Dios tiene infierno, donde la gente después de morir van allí a quemarse para purificarse. Pero qué borrada es esa. ¿Jesucristo dijo eso? En alguna parte de la Biblia dice que Jesucristo dijo que después de muerto hay que ir al infierno y purificar los pecados. Venga, hombre, lo que pasa es que es muy beneficioso para las religiones falsas, sobre todo el Vaticano, de cobrar desde que nace el niño, bautismo, de primero, segunda, tercera, y con órgano, o van a venir muchos clientes para nosotros repartir hostias consagradas. O sea, negocio. Y cuando uno la comunión ya tiene 10 añitos, puede hacer la comunión. Ya nosotros, para tomar la hostia consagrada y un órgano, un tío con un órgano, hay que pagarlo, ¿no? Una comunión de primera, o con música o con coro. Y bodas, naturales, bodas, que tenemos un coro allí, es un dinero, pero son muy bonitos, una boda que dura un par de horas, y hay una cantante, una soprano, que la pagamos, hay que alquilarla, y un órgano, un tío, y negocio. Pasta viene, pasta va, y amasar fortuna. Y Jesús esto lo odiaba. ¿Y qué decían los fariseos? Jesucristo, cueva de ladrones, hijos de Satanás, prole de víbora. La casa de mi padre es casa de oración y no cueva de ladrones. ¿Y qué han hecho las religiones? Un negocio. A ganar dinero, a ganar. Que le pregunten la fortuna al Vaticano. Cientos de miles de millones. Joyas, lingotes de oro. Y dicen que quieren más. Que es poquito todavía, porque tienen pensamientos de hacer un banco mundial para ellos, para cobrar más. ¿Sabes? Pues eso se lo van a comer con patatas fritas pronto. Porque Jesucristo sigue en los cielos. Y dijo que vendría a la tierra de nuevo. ¿Pero para qué? Para quemar todo el sistema satánico religioso pagano. Y serán los primeros en salir zumbando. Ya veréis la que se va a liar. La caída de Babilonia Grande, la gran ramera. Vuelta a Jesucristo, era formidable. Y dijo que vendría. Vendría que a liberar la raza humana. Liberar. Y que la gente ya deje de enfermar, de envejecer, de morir. Porque los humanos no estamos hechos para morir. Dios no se equivocó. Dios no hizo humano, ay, me he equivocado, mira, que ahora, si no tenía que morir. No, nos hizo para estar constantemente el organismo
funcionando para siempre, sin envejecer, sin enfermar. Las células se envejecen, nacen otras células y cada vez más débil el ser humano. Pero Dios originalmente a Adán y Eva lo hizo que continuara el organismo multiplicándose las células, nuevas células viejas se mueren para siempre. De hecho, Adán, aunque parezca increíble, lo dice la Biblia, ¿cuánto cree que vivió? Mucha gente dice, no, pues un día. No, casi 1000 años. Adán, lo dice la Biblia. Y eso solamente perdió el contacto con Dios cuando comió de cierto árbol prohibido y Dios lo echó de allí, del Edén, fuera. Pero dice la Biblia que vivió luego 930 años y murió. Estaba hecho para vivir eternamente. Si Adán y Eva no hubieran comido de un árbol prohibido, no dice que fruta una, no hubieran muerto. Estarían hoy Adán y Eva. Y 1000 años después, 100.000 años después estarían por ahí. Normal, le verías a Adán por ahí. Mira, ese es Adán y Eva. Mira, van de compra. Adán. Y se tesoría. Hola, ¿qué tal? ¿Estás por aquí? Sí, he venido a ver esta región vuestra, es muy buena. Oye, Adán, veo a Eva que está embarazada. Sí, tenemos que llenar la tierra, todavía que falta un poco. Hombre, Adán, si quieres venir a comer. Bueno, luego iré. Ahí he visto una fruta muy bonita. Voy a comprar. Ahora voy para allá. Normal, deberías Adán por ahí, Eva. Pero comieron de un árbol que Satanás, un ángel rebelde, envidioso, le engañó. Dijo a Eva, ¿qué ha dicho Dios? Que no coméis de ningún árbol. Si eran vegetarianos, animales y personas, y seremos para siempre vegetarianos. Y no, Dios ha dicho que no comamos de este árbol. ¿Y por qué? Porque si comemos morimos. Satanás, engañando a esa mujer, vestido como si fuera una serpiente. No sabéis, os ha engañado. ¿Y eso? ¿Por qué nos va a engañar Dios? Porque es que Dios sabe que si comes de este árbol, tú vas a ser como Dios. ¿Tú crees que Dios quiere que tú seas como Él? La competencia, no. Eso es lo que le engaño. ¿Así? Prueba. Y comió Eva, pues no pasa nada. Y fue Adán, mira lo que ha dicho esto. Que ha dicho que nos ha engañado Dios, que nos ha engañado Dios. ¿Por qué? He dicho que si comemos de este árbol, mira la fruta esta, vamos a ser como Dios. No me digas. ¿Y eso por qué? Él lo ha dicho. ¿Y tú has comido? Sí. A ver, dame. Y comió. No pasó nada claro en ese momento, pero Dios lo habló con él en ese momento. Soy yo la voz de Dios. Adán, ¿qué he dicho yo? Señor, y se escondían, ¿no? Con miedo. Dios mío, que está Dios, que no os ha visto. He dicho yo que no coméis del árbol. ¿Y por qué habéis comido? Ahora vais a pagar las consecuencias. Ahora fuera del Edén. Había una zona restringida que era un jardín inmenso. Fuera. Y ahora de en adelante, para comer, comerás con el sudor de tu frente. Hasta que vuelvas al suelo. Del polvo te hice. Y a polvo volverás. Cuando muriera. Todos los humanos venimos a Adán y Eva. Todos los humanos venimos a Adán y Eva. ¿Qué quiere decir? Que todos somos imperfectos. Pero todos los humanos tenemos la posibilidad de recuperar la perfección física y mental. ¿Por qué? Porque otro ser perfecto, Jesucristo, dio su vida para pagar esa deuda que hizo Adán, ese error, y recuperemos lo que por Adán se perdió, la vida eterna. Muchos humanos, muchos, millones, si Dios quiere, no moriremos nunca más. Hay un texto de la Biblia, el apóstol Pablo, que sí lo muestra, ¿no? No moriremos nunca más. Eso es eso es fantasía, no. Por ejemplo, la Biblia dice que un hombre llamado Matusalén vivió 969 años. No un día, 2, 3, 969 años. Y luego murió. ¿Pero cuánto crees que vivió Adán? Y la gente dice, no, un día, no. Casi 1000 años. Eso dice la Biblia. Sí, eso dice la Biblia. Por ejemplo, voy a leer. Por ejemplo. Y es porque la Biblia hay que leerla bien y meditar. Y entonces te enteras lo que dice. No lo que te diga el cura al pueblo, que te va a decir que comunión vale tanto y la boda tanto y el bautismo tanto y si hay funerales con doble cura y no... Te va a explotar todo lo que puedas desde que nace hasta años después de muerto. Mira, aquí por ejemplo dice Génesis capítulo 5 versículo... Vamos a ver si me equivoco. Capítulo 5 versículo 5 de Génesis, el primer libro que escribió Moisés en el Monte Sinaí. Dice Génesis capítulo 5 versículo 5. De modo que todos los días de Adán que él vivió ascendieron a 930 años y murió. Entonces Adán, ¿cuánto vivió? Casi 1000 años. Y luego murió. Pero ojo, la Biblia dice que va a venir
justo como injusto a la resurrección, que el sacrificio de Cristo es para que todos los que han muerto vuelvan a la vida. Eso es lo que dice la Biblia. Cristo resucitó a mucha gente, llevaba años muerto. Y que Cristo dijo que cuando Él venga, y ya viene, como Rey de Reyes, para gobernar en la humanidad por 1000 años, todos los que han muerto, los resucitará todos. Él resucitó a muchos. Profetas antes que resucitaron muchos. Apóstol Pedro resucitó a una mujer que era cristiana, se llamaba Dorca, que había muerto. La resucitó. Pablo resucitó a un joven que se había caído de un balcón, se llama Eutico, y le resucitó. Resucitar era normal, Jesucristo resucitó a mucha gente. Y cuando venga Jesucristo a gobernar la tierra por 1000 años, entonces fíjate que pocas guerras habrá, pocos fraudulentos, pocas religiones satánicas, ninguna, porque se eliminará todo. Habrá gente, como dije yo, que conocerán en aquel momento, conocerán la verdad, y la verdad lo libertará. Jesucristo dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículos 28 y 29. Esta es la esperanza de que todos los que han muerto, nadie sabe cuántos, miles de millones, desde Adán y Eva, echa el cálculo. Dice Jesucristo, los muertos que han muerto, están enterrados, ¿verdad? No se maravillen de esto, porque viene la hora en que todos los que están en las tumbas conmemorativas oirán su voz y saldrán. Los que hicieron cosas buenas a una resurrección de vida. Los que practicaron cosas viles, malas, a una resurrección de juicio. O sea, todos. Buenos, malos, todos. Jesucristo dio su vida para que todos los humanos vuelvan a vivir para siempre. Y en aquel tiempo no muera nadie más, no envejezca, no enferme, no se maten en las guerras surdas. Que vivamos felices por toda la eternidad. Hoy en día, ya como comentario sobre este tema, hay mucha gente envidiosa. Mucha gente envidiosa. Te envidian porque eres éxito en el trabajo, te envidian porque eres atractivo para las mujeres, te envidian porque tienes un coche fantástico, te envidian porque tienes un talento para el fútbol o para otras artes, te envidian porque eres exitoso en el trabajo y vas a hacer una empresa, te envidian. La gente te envidia cuando tienes éxito. El consejo es que no hagas caso. Es que no hagas caso a las envidias. Porque cuando alguien te envidia, a la vez te odia también. Y te odiaría y le gustaría que fracasaras y que murieras o te arruinaras. Porque la envidia crea eso, la maldad. Te odia, ya no tiene aprecio a ti. Si no le has hecho nada. Pero él quisiera ser como tú, no puede. ¿Por qué mató Caín a Abel? Por envidia. ¿Pero qué pasaba si la tierra era para de ellos? Todo un planeta. De Caín, Abel, Adán, Eva, no había más. ¿Podría ser Caín bueno? Pues tiene ovejas, yo también voy a tener ovejas, ¿por qué no? Las que yo quiera. Era la envidia de que tenía éxito. Abel se veía sonriente, feliz, exitoso toda la mañana. Y Caín con las espigas y con los maíz haciendo hogazas le tenía envidia. Y hoy en día hay muchos casos así, lo digo como comentario, de envidiosos, que ven a un hombre o una mujer con éxito, con prosperidad, con talento, y siempre las personas con éxito es la persona más simpática, más atractiva, se ve segura a sí misma y se ve que la gente lo aprecia, porque ¿quién no aprecia a alguien con talento, a alguien con generosidad, a alguien con sabiduría? Todos. Pero no tanto se aprecia a la persona estúpida, tonta, apática, envidiosa, poco generosa. Nadie lo envidia. Y esa actitud es la de Caín. Él era así, pero Abel era simpático y agradecía a Dios, una oveja, de que le había dado esa cualidad de la atracción simpática, de la generosidad y del amor a Dios y a sus semejantes. Si alguien te tiene envidia, que te dé lástima, porque esa persona es un pobre o una pobre desgraciadita. Te tiene envidia a ti, no que hayas hecho nada, sino sencillamente porque quisiera ser como tú, pero no puede. Porque una persona somos individuales, cada uno somos diferentes. No todos hemos nacido con arte para el arte, para la pintura, para la música, para el deporte. Cada uno tenemos un don diferente. Y en vez de tener envidia, hay que reconocer y agradecer y simpatizar por la persona que tiene éxito en la vida y desearle lo mejor y hablar bien de él. Hablar bien de esta persona que vale mucho, tía, con su propio esfuerzo ha llegado, y cuando le ves un abrazo, oye, enhorabuena, he visto esto lo otro que has hecho últimamente. Sí, muy bien, he hecho lo que he podido. Oye, qué fenómeno eres, bueno, que Dios te bendiga, chico, así me gustaría ser como tú. Pero bueno,
eres fantástico. Y yo he hablado muy bien de ti, he dicho que eres un amiguete, me cacho en la mano, oye, a ver si vamos a tomar algo juntos por ahí. Cuando tú quieras, venga, oye, y le dice a su novia, mira, yo que sé como este. Y, oye, no le mires a mi amigo, que me da celo. Broma, no, broma. Y eso es lo que tiene que ser una persona afectuosa, apática, digo empática, simpática. Y cuando ves a alguien que tiene éxito en su vida, en cualquier rama, sea en el deporte, o sea en la ciencia, sea en el capital, no le tengas envidia, afecto y deseale aún lo mejor, porque esa persona ha hecho algo, tener un logro, ha luchado en la vida, ha hecho algunos cursos, ha hecho algo de deporte, ha hecho algo que ha conseguido una meta, que tú la puedes conseguir también. Porque tú, en vez de envidia, dale gracias, tanto a Dios por tener esos amigos, esas personas que son así, y pedir a Dios que tú seas también así, que te dé esa fuerza, esa voluntad, esa lucha interior para que los proyectos que tú quieres se realicen. Nunca envidies a nadie. No seas como a Caín, que Caín se arrepintió luego de aquello, de matar a su mejor, a su hermano, Abel, y tuvo que huir corriendo a otro país con una mujer que cogió. Los envidiosos tendrán unas malas cartas cuando este Armagedón que viene sobrevivan. Hay que tener compasión y simpatía por las personas de éxito. Yo muchas veces veo, no me gusta el deporte, ¿no? Yo tengo otras artes, los descubrimientos, investigación sensacional, ¿no? Pero veo deportistas no sé, futbolistas. Nunca me ha gustado el fútbol, ¿no? Sin embargo, veo futbolistas y me da risa, digo, que son gente de otros países, de África, que son millonarios. Y yo digo, oye, que tío, más suerte, porque juegan muy bien al fútbol y que son exitosos y que le hacen contratos millonarios. Pues yo me alegro. ¿Por qué le voy a desear mal a esa persona? Yo me alegro que el hombre es jovial, que le da mucha alegría, que ha hecho un nuevo contrato con otro equipo y el tío con la familia se abraza. ¿Por qué no? Y cuando yo veo a alguien que tiene éxito, le deseo lo mejor y no le envidio. Yo me gustaría ser como tú. ¿Pero qué has hecho para conseguir? Pues esto, he luchado. Yo quiero luchar también, hombre. Voy a hacer este asunto que es desear lo mejor. Y dice la Biblia que la persona no hagamos como Caín, que odió a su hermano y lo mató. Porque ese Caín luego se arrepintió y tuvo que huir corriendo. Y Dios le castigó, le habló con él y tuvo que ir con una mujer a otro país. Ya no se apareció más Caín por ningún sitio. No hay que envidiar a nadie. Desgraciadamente somos imperfectos. Y la imperfección hace que tengas celos por este, por el otro, por la otra, porque tiene éxito, porque tú te vuelves a tener así, porque tiene éxito con las mujeres, porque tiene éxito con la música, porque tiene éxito por el fútbol. Muy bien, ¿no, chico? Muy bien. Pues lucha tú por algo, pero tienes que luchar. Quizás no piensa que esa persona ha luchado muchos años por llegar a ser esto en los negocios. Hazlo tú también. Y tendrás también éxito. Y nunca envidies a nadie, sino más alégrate de que tu semejante, tu amigo, tu compañero o tu compañera tenga éxito en la vida. Y alégrate de que es feliz, porque Dios te bendecirá a ti cuando tú veas y desees lo mejor para tu semejante, para tu amigo, tu amiga, tu compañero, porque le deseas lo que tú desearías para ti. Y tú piensas que ese amigo, esa amiga, ese compañero, cuando te vea a ti triunfar algún día que has tenido éxito en tu proyecto, también te felicitará y también te abrazará y te invitará a comer. Te dirá, qué éxito es, qué tío más grande. Y te sentirás feliz. Este es el tema de la envidia porque los fariseos mataron a Jesucristo por envidia. Había cristianos primitivos, por ejemplo, en la carta de los Corintios, hablan de que había falsos cristianos, falsos apóstoles, y envidiaban a un que había sido fariseo, Pablo, apóstol, porque era exitoso, porque sabía hablar, porque tenía desparpajo, porque escribía mucho, porque avanzaba, iba hablando con un entusiasmo a todo el mundo. Le envidiaban y decían lo peor, y le llamaban de todo. Pero ¿qué decía Pablo de aquellos falsos apóstoles? Esto, Satanás, decía, pero que descaradamente bien lo decía Pablo, porque el que había hecho, y había sido perseguidor de cristiano, Pablo había sido fariseo, pero luego se hizo cristiano, Jesucristo lo vio el corazón, y le hizo cristiano, el más celoso, Pablo, y había sido perseguidor cristiano. Y cuando veía a Pablo, aquellos fariseos que le hablaban mal, mira, Pablo,
este Pablo, fíjate, sí, sí, escribe muchas cartas, escribe buenas cartas, sí, a escribir cualquiera, pero su persona cuando habla, nah, fíjate que habla, tiene, habla que parece que no, no entiendo nada, le despreciaban. ¿Y qué decía Pablo de que le ofreció envidioso? Pues sí, sí, Satanás, hay un hecho claro y evidente, Satanás, el gobernante de este mundo, Satanás se transforma en ángel de luz para engañar al mundo. Y los ministros de Satanás, señalándole a ellos, se transforman en ministros de justicia, pero su final será según sus obras. O sea, no se exasperaba Pablo, sino decía la verdad. La envidia hacía que odiaran a alguien, porque tenía éxito. Y si alguien a ti te odia, no le odies tú a él. Déjalo. Deseale lo mejor. Porque si te lo odiaras tú a él, te dirías igual que él. No te pongas en su altura. Porque cada uno ha nacido con un don diferente. Tú tienes el don para esto, para lo que sea. Para el arte, para el deporte, muy bien. Para la pintura, para el amor, para hablar con la gente, para lo que quieras. Y otro tiene otro don. Pero si alguien te odia, no hagas caso. Pasa adelante. Porque da pena que una persona esté toda la vida sufriendo por envidia de ver los éxitos ajenos. Alégrate de que uno tiene éxito en lo que quiera y digo, qué bueno, tío, qué suerte tiene, qué bueno. Y felicítale, porque Dios te está oyendo, te está viendo y te felicitará y te hará a ti lo que tú quieres, porque eres con amor, con cariño, con simpatía, eres el que desea el bien para todos. Y Dios que al verte a ti, Dios te ve, tú no lo ves a él, tú no lo ves, pero ve que tienes un corazón noble y tú tienes unos deseos para conseguir algo en la vida, o en el amor, o en el trabajo, o en el deporte, y tú le pides a Dios, Dios mío, a ver si yo pudiera conseguir esto, me gustaría tanto, te está escuchando Dios y te está viendo como tú eres un corazón amable, Dios te dará eso también a ti. Y dirán, bueno, y un día te darás cuenta que oh, estás tú también en la meta que tú has conseguido, por fin, y te verás tú en lo que quieras, no sé, un éxito. Y que los amigos te aplauden, te, oye, enhorabuena. Y tú dirás entonces, hostia, man, lo conseguí, lo conseguí. Y verás a aquel que tú envidiabas y él vendrá a ti, amigo, enhorabuena. Hombre, nada, hombre, ¿qué éxito has tenido hoy en este ramo? Hombre, gracias a Dios. ¿Estás feliz? Claro, hombre, lo había luchado, lo había soñado y ya lo tengo, hombre. Pues nada, y te dirá ese amigo que tú envidiabas. Oye, mira, ¿sabes una cosa? Te invito a cenar. ¿De verdad? Sí. Oh, pues vámonos. ¿Dónde quieres cenar? En un chino. Vamos a un chino, venga. Y te reirás toda la noche con él. Y tú pensarás, Dios mío, este amiguete que yo le había envidiado, que le había casi odiado, y ahora es mi mejor amigo. Todos los humanos hemos nacido con las mismas posibilidades. Lo que pasa es que la diferencia existe en dónde has nacido, en qué te has desenvuelto, qué clase de gobierno, en fin, pocas oportunidades para realzar tu don, tu deseo. Pero una cosa sí tenemos todos en común, en que Dios escucha las oraciones y Dios te escucha cuando le pides a Él algo, pide algo razonable y Dios te lo concederá. Y tendrás el éxito que tú deseas para hacerte feliz a ti, tu familia, y verás un día, te mirarás y lo conseguimos. Y no te preocupes si luego a otros te van a tener envidia a ti. Piensa como tú pensabas y tenles lástima y tenles compasión y bueno. Y cuando te vengan a ti, oye, sí, mucho éxito, no, pero he visto que ese coche va pegando fuerte, ¿no? Así, sí, va, eres Rockefeller, va ya. Ahora no, ahora te ríes. Y tú no les odies, sino dices, pues tenía ilusión por este coche, gracias a Dios lo tengo, menos mal. Oye, pues a ver si un día vosotros lo tenéis también, ¿eh? ¿O por qué no? Bueno, pues os deseo lo mejor, venga, perdona. Es así. La Biblia dice que lo que está sembrando el hombre, eso también va a llegar. Tú estás sembrando amistades buenas, cariño, afecto, buenos sentimientos. ¿Qué vas a llegar? Afecto, cariño, buenos sentimientos, porque Dios te bendecirá. Pero si tú ciegas envidia, odio, celos, maldiciones, tal, ¿qué vas a llegar? Lo mismo para ti. Dios no es injusto. El éxito depende muchas veces de los trabajos, los esfuerzos que hagas para conseguir ese éxito. Pero un éxito que tenga posibilidades de hacerte tú feliz y la persona que esté contigo, o la futura esposa, o el futuro hijo, hacerlos también feliz.
Porque cuando uno es un luchador en la vida, conoce lo que es el riesgo, el sacrificio, las lágrimas, los sufrimientos, a veces los fracasos, pero eso te hace fuerte y te hace luego un hombre de éxito o una mujer de éxito que luchará y enseñará a tu familia, a tu progenie a luchar para conseguir aquellas metas que tú has deseado. Sí, este mundo es así, solamente que en el reino venidero, bueno, el gobierno de Dios venidero en la tierra, todos los humanos seremos felices, seremos exitosos, seremos ganadores, porque todos seremos perfectos. Y la persona perfecta nunca se equivoca. Cualquier proyecto haga, lo conseguirá. Así que la esperanza de que un día todos seremos felices, eso es una esperanza real. Quería leer un texto que es que muchas veces no quiero insistir largo en ciertos textos, pero un texto interesante para que vean. A ver si encuentro el texto. Para que vean que lo que nos viene a la humanidad pronto, aunque esto está escrito hace muchos, muchos años, pero es tan fantástico que bueno, que no habrá envidiosos, porque todos seremos ganadores natos. Aquí un texto interesante que escribió Pablo a la primera de los Corintios, capítulo 15, versículos 51 y 52. Mire lo que dice. Es como un mensaje futurista que Pablo dice lo que haremos cuando este tiempo que ya está llegando venga, toda la humanidad. Pablo, 1 Corintios 15, 51, 52. Miren, escribe Pablo, les digo un secreto sagrado. Fíjese, no todos nos dormiremos a la muerte, no todos moriremos, pero todos seremos cambiados. Un cambiado de un cuerpo imperfecto a perfecto, física y mentalmente. Seremos cambiados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, durante la última trompeta, porque sonará la trompeta y los muertos serán levantados incorruptibles y nosotros, los que estamos vivos ahora, seremos cambiados. Lo fantástico que viene. Todos seremos exitosos, todos seremos ganadores, todos seremos perfectos física, mentalmente, todos seremos inteligentes y todos viviremos para siempre en paz y seguridad. Donde la muerte, la vejez, la guerra, el horror, las desgracias, las envidias, serán cosas del pasado, no existirán más y desaparecerán. Así que todos tenemos un sello para ser perfectos física, mentalmente y tener la posibilidad de vivir por toda la eternidad felices como nunca habíamos soñado ser. No habrá envidiosos. ¿Para qué? Todos seremos ganadores natos.